Estados Unidos registró hasta ayer 161.052 fallecidos de COVID-19. Esto es casi la cuarta parte del total de muertos en el mundo, según un recuento de la agencia de noticias Reuters. Además, ha reportado 4.926.063 contagios, casi 5 millones de personas contagiadas. La coordinadora de respuesta de la Casa Blanca a la pandemia, la doctora Deborah Birx, advirtió que Boston, Chicago, Detroit y Washington podrían presentar rebrotes. Por otro lado, también allá en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el estado tiene la mejor situación del país en cuanto a la pandemia de COVID-19. Por ello, dio luz verde para la reapertura de escuelas en septiembre. Aseguró que habrá flexibilidad con las administraciones de los colegios para establecer sus propios planes educativos. Justamente allá, en Nueva York, se encuentra mi compañera Marisa Céspedes, quien nos tiene más información. Marisa, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días todavía, cuéntanos, ¿cómo están? Buenos días, Andrea, y buenos días a todos. Y en efecto, a medida que vemos rebrotes y la tasa de contagio muy alta en más de 30 y pico de estados en la Unión Americana, afortunadamente en Nueva York tenemos una situación favorable después de haber vivido casi 5 meses de trauma en términos de pérdida tras pérdida tras pérdida, hablando de miles y miles de muertos, cómo fue creciendo esta crisis y cómo cerraron filas las autoridades locales y estatales para poder contener este contagio, sobre todo en una ciudad como Nueva York, un coloso urbano de 8.6 millones de habitantes, Andrea. Ahora nos encontramos en un lugar muy distinto, sin lugar a dudas, que en marzo o que en abril o mayo, que fue terrible, pero la ciudad sigue muy contenida, sigue muy precavida. Claro. y es gradual esta reapertura. De hecho, no, los restaurantes, los bares, los antros están cerrados, nadie puede estar adentro de ningún lugar. Lo que está funcionando es prácticamente al exterior, a la intemperie, ahora que tenemos la ventaja de tener el verano. Pero lo de las escuelas ha sido un tema muy delicado, un tema muy apremiante, ya que muchísimos padres de familia no pueden retomar esta normalidad, esta nueva normalidad que estamos viviendo, sin que ellos puedan resolver el tema de qué hacer con los hijos, si las escuelas van a abrir o no, o cómo van a abrir. Y esa es la gran pregunta que se están haciendo los expertos, las autoridades y el propio gobernador, que dio la luz verde para que sí se puedan llevar a cabo las clases en las aulas. Pero esto va a ser opcional. Los padres de familia podrán elegir si pueden, si quieren llevar a los niños a las escuelas o si quieren simplemente parcialmente llevarlos de tal hora a tal hora y luego completar la enseñanza en casa, o simplemente decir, este semestre mi hijo se va a quedar en casa. Hay opciones, pero lo que sí es cierto es que en esta ciudad donde tenemos el mayor distrito escolar de la Unión Americana, es más de 1 millón de niños, esta opción de flexibilidad es muy positiva y se está también contemplando, por ejemplo, que no coman los niños en las cafeterías, que coman en aulas, que los deportes que conllevan contacto físico que no se lleven a cabo. Restricciones de ese tipo, Andrea, se están contemplando, se están barajeando, y desde luego crear este espacio para mitigar el contagio, no solo en los niños, sino también por parte de los maestros. Y cuéntanos un poquito cómo está la ciudad de Nueva York. Hablábamos tú y yo la semana pasada, todavía se veía un Times Square prácticamente vacío, esta zona que normalmente está repleta de turistas y que tenía muy pocos, por no decir prácticamente ningún visitante. Nos contabas que los restaurantes están abiertos, pero solamente en terrazas y con poco aforo. ¿Cómo van en ese aspecto? ¿Cómo va la ciudad? No, Andrea, la ciudad es una ciudad fantasma. Es una ciudad que dista mucho de lo que conocemos, ya que es una ciudad tan emblemática, marco de tantas películas, novelas. Es terrible, es triste verla así porque no es nuestra ciudad que conocemos. Pero ahora bien, hay una conciencia muy grande de lo que está pasando.
si bien están estos lugares emblemáticos despoblados como Times Square, como Rockefeller Center, como, bueno, en fin, o sea, te puedo nombrar varios más. Vemos las estatuas con sus máscaras, que eso también nos recuerda que estamos transitando por tiempos difíciles, por tiempos de renovación también, y tenemos que seguir precavidos. Muchas tiendas están abiertas, pero no hay nadie adentro de las tiendas. Tenemos los salones de belleza que están funcionando, pero están vacíos porque solamente pueden operar con un aforo muy, muy limitado. Y cosas curiosas como los juegos de béisbol, que es uno de los grandes atractivos de esta ciudad, pues están jugando estos juegos con los estadios vacíos, obviamente. El US Open, que es este gran torneo de tenis tan típico y característico del verano, pues se va a jugar simplemente, creo que la categoría de varonil, los hombres, pero no va a haber público tampoco. Y esta semana anunciaron que el gran espectacular de Navidad en Radio City, que lleva, ahora sí que desde 1933 subió el telón, pues no se va a llevar a cabo, que eso pues es atípico, entendiendo que más de 75 millones de personas han visto estas Rockettes, estas bailarinas, y este espectáculo tan típico, tan característico, tan tradicional. Y lo mismo ocurre con Broadway, y lo mismo ocurre con tantos atractivos, Andrea, que caracterizan lo que es esta gran ciudad de Nueva York. O sea que pues estamos en tiempos despoblados, vacíos. La ciudad de verdad parece una ciudad fantasma, pero hay un sentido de responsabilidad y hay un sentido de un poco lo que pasó después del 11 de septiembre, de vernos a los ojos, porque no nos podemos ver, ahora sí que no podemos sonreír, pero ahora sí que conectarnos con los ojos a través de del cubrebocas, que es parte ya integral de nuestro ir y venir, y sabemos en alguna parte de nosotros que esta ciudad se va a recuperar a pesar de donde se encuentra ahora. Esto lo hablamos la semana pasada, en esta crisis económica devastadora que apenas se está asomando, y esto es el principio de una crisis adentro de otra crisis. Pero bueno, la ciudad se ha repuesto, y este país, yo quiero pensar que también saldrá adelante si logra cerrar filas lo que es el gobierno federal y contener ahora mismo pues lo que está ocurriendo en cuanto al contagio del virus. Andrea. Marisa, pues te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente, Andrea, bonito sábado a todos. Las imágenes que veíamos en pantalla, que ve todavía en pantalla, es justamente Times Square, este emblemático corazón de Manhattan, de Nueva York, que normalmente, bueno, en un sábado lluvioso, con nieve o como sea, está repleto de personas, y que, como bien narraba mi compañera Marisa Céspedes hace unos momentos, desde hace ya varios meses, bueno, pues se ve en general con muy poca circulación. Así las cosas, así el mundo en medio de esta pandemia. Bueno, vámonos con más información. El principal experto de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró que si se siguen las pautas adecuadas de salud, se podría salir bien de la pandemia al terminar el invierno. Fauci se mostró optimista durante una discusión en línea con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. El especialista dijo que los primeros ensayos con la vacuna muestran que funciona incluso mejor que el plasma de las personas recuperadas de COVID-19. The reason I do feel cautiously optimistic is that when you look at the early response, both in the animal data, but importantly in the human phase 1, it induces a response with neutralizing antibodies that's at least as good, if not better, than the plasma of convalescent people, which tells me that's a good start. It's not a guarantee, Ashish, but it's a good start. So that's my cautious optimism. Saludo ahora con mucho gusto a mi compañera Diane Pérez, quien nos tiene más información desde el estado de California, allá también en Estados Unidos. Mi querida Diane, muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, querida Andrea? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, pues te comento que aquí en California hubo un problema con el sistema de registro de pruebas. Así que hay un subregistro importante. De hecho, se habla que alrededor de 30,000 estudios son los que están retrasados en el reporte. Entonces, si bien el gobernador Gavin Newsom esta semana pues habló acerca
de una ligera disminución en el número de casos. Ahora se piensa que esta disminución muy probablemente se debe justamente a ese problema que hubo. El secretario de Salud del Estado de California está pues trabajando arduamente ya para que se restablezca esto, y en una conferencia de prensa ayer anunció que espera que muy pronto se va a restablecer para nuevamente contar con las cifras adecuadas. Como tú sabes, ya hay más de 530,000 casos registrados aún así, y además más de 10,000 muertes a causa de COVID-19. 2/3 del estado continúan bajo estricta observación, por lo tanto, así como mencionaba Marisa Céspedes, bueno, pues en estos estados que están en observación no se van a abrir las escuelas. Esto, por supuesto, puede cambiar de aquí al regreso a clases, pero en caso de que haya regreso a clases, los distritos escolares dan la opción a los padres de familia de llevar a sus hijos a la escuela con una larga lista de medidas de seguridad y de higiene que van a implementar en los planteles, con prueba de toma de temperatura todos los días, que los padres de familia van a tener que llenar un formulario anunciando que su hijo no está enfermo, en fin, toda una serie de reglas que se van a establecer, pero aún así los padres van a tener la opción de que sus hijos no vayan a la escuela y tomen clases en línea. En la mayoría de los planteles escolares se va a proporcionar una clase incluso interactiva con los alumnos cuyos padres decidan que es mejor que se queden en casa. Sin embargo, por supuesto, se suscita el mismo problema aquí de aquellos padres de familia que tienen que ir a trabajar y que no pueden ofrecer a sus hijos la posibilidad del aprendizaje en casa. Y además, bueno, pues si los distritos escolares deciden no abrir las escuelas, como es lo que está sucediendo en este momento en 2/3 del condado, pues habrá que adaptarse a las circunstancias, Andrea. Por otro lado, te quiero comentar que hay un grupo poblacional muy importante, y esto no nada más es para California, para Estados Unidos, sino por supuesto para México, que son los pacientes con cáncer, Andrea. Los pacientes con cáncer deben extremar precauciones para no contagiarse de COVID-19 porque las cifras son verdaderamente preocupantes. Dian, pues te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, Andrea. Mire, por lo pronto, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó al nivel máximo su alerta de viaje a México. Pidió a sus ciudadanos no visitar nuestro territorio debido justamente a la situación sanitaria por el COVID-19 aquí en nuestro país. La alerta sugiere también que deberán extremar precauciones por el crimen y secuestros que se vive en México. A esta alerta y desde el sector naval de Cabo San Lucas, allá en Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió destacando los logros en materia de salud a la atención del COVID. Esto después de ser cuestionado por la alerta que emitió Estados Unidos, en las que, como le decía yo hace unos momentos, pues pidió evitar a los estadounidenses viajar a México. Nosotros somos muy respetuosos de esas opiniones. Se hablaba, por ejemplo, de que en México había mucho contagio. Se había declarado en ese sentido. Lo cierto es que nosotros, y por eso ofrezco disculpa por anticipado, tenemos menos problemas con la pandemia que los problemas que desgraciadamente ellos están enfrentando, nuestros vecinos. Bueno, mire, lo cierto es que nuestros vecinos y particularmente allá en Nueva York, los viajeros que ingresan a la ciudad por aeropuertos, estaciones de tren y de autobús deben pasar filtros de seguridad para descartar la posibilidad de que sean portadores de COVID-19.
Las autoridades anunciaron que a partir de ahora habrá retenes de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus a través de los viajeros que ingresan a la ciudad por aeropuertos, estaciones de tren y de autobús, así como puentes y túneles. Todas las personas que vienen de estados con alta transmisión del coronavirus tienen que estar en cuarentena por 2 semanas cuando entran al estado de Nueva York. Las personas procedentes de 34 estados del país y Puerto Rico, donde la tasa de contagio se ha disparado, estarán sujetas a ser cuestionadas por las autoridades y tendrán que llenar un formulario sobre posibles síntomas, si han estado expuestas al virus o en contacto con personas contagiadas. No llenar el formulario supone multas de hasta $2,000. We need to ensure visitors and New Yorkers returning home are taking the necessary precautions to limit the spread of this disease. Los viajeros procedentes de esos estados serán informados sobre la cuarentena obligatoria de 14 días a la que se tienen que someter, de acuerdo a una nueva ley estatal. En caso de desobedecer, serán multados con hasta $10,000. The primary purpose of the quarantine checkpoints are to address a legitimate public safety objective. Compliance with the quarantine is our objective, and checkpoints are an effective means of ensuring travelers are on notice and can take precautions to protect our beloved city. Los trabajadores esenciales que ingresan a Nueva York de otros estados porque trabajan en la ciudad no están sujetos a la normativa. En junio, Nueva York inició gradualmente su reapertura económica y aún hay muchos negocios cerrados, las calles están vacías y el flujo de viajeros es muy pequeño. El cubrebocas es obligatorio, así como otras medidas sanitarias. I feel like we need to be doing anything that we can to reduce the spread of the virus. I think it'd be better if every state had kind of a cohesive attempt at containing it. Buena la idea. Sí. Claro, porque nos estamos colaborando mutuamente, tanto para ellos como para nosotros es beneficio. Para nada es extremo, es muy bueno. Es una muy buena medida. Me parece que hay que prevenir, ¿no? Pues si en realidad hay enfermedad hay que cuidarse de una u otra manera. La medida es a la vez extrema y apropiada en una ciudad que lleva 3 días registrando 0 decesos, pero la que a lo largo de la pandemia ha perdido más de 22,000 personas. En la ciudad de Nueva York, Marisa Céspedes, Noticieros Televisa.